Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen día, una buena noche, una buena tarde, según cuando nos hagan el honor de estarnos viendo. Y pues un saludo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Conversaciones con mi padre. Y para quien no nos conozca, una breve presentación. Mi padre es el ingeniero Francisco Leal Rodríguez, ingeniero agrónomo de profesión y un ávido lector, un ávido amante de la ciencia, del conocimiento, del pensamiento y de la razón. Y mi nombre es Francisco Alejandro Leal González. Yo vivo en Canadá. Estamos conectados por medio de lo que le llaman acá streaming. Y estamos grabando, mi padre desde México y yo desde Canadá. Entonces, es un honor tenerlos aquí presentes. Y sin más preámbulo, vamos a hablar hoy de la Revolución Mexicana y vamos a dar no solamente su historia, pero también un análisis crítico según la visión de mi papá. Mi papá nació cuando la Revolución Mexicana, ese fenómeno de la Revolución Mexicana estaba muy joven. Entonces, mi papá ha sido ciertamente testigo de muchos eventos en nuestra historia, de los cuales les vamos a platicar en otros videos. Pero por lo pronto, sin más preámbulo, les presento a mi papá. Papá, ¿cómo estás? Pues bien, hijo, bien, afortunadamente. Sí, qué bueno. Hoy vamos a hablar y vamos a ver tu punto de vista de pues, la Revolución Mexicana, que es un tema que a mí en lo personal y en nuestras conversaciones que hemos tenido personalmente es un tema que me apasiona, sobre todo porque estoy lejos de mi país y ahora estoy tratando de entender no solamente la historia contemporánea, la historia que acaba de pasar, la historia que estamos escribiendo, sino también analizar desde dónde vienen, desde dónde venimos como mexicanos, lo que nos ha afectado, por ejemplo, en este caso, la Revolución Mexicana. Y mi primera pregunta, papá, para empezar esto, desde tu punto de vista y tu conocimiento, ¿qué detonó la Revolución Mexicana? ¿Qué éramos los mexicanos en los 100 años que nos independizamos hasta 100 años después cuando estalló la Revolución Mexicana? ¿Qué la detonó? Pues desde luego la respuesta concreta es la detonó el descontento generalizado de la población, sobre todo la población campesina que en esos tiempos representaba, es decir, toda la gente que vivía en el campo y desde luego el campesino, el más pobre, representaban aproximadamente un 75% de la población rural. Entonces, pues la vida era básicamente campirana. Entonces, pues lo que la afectó directamente fue el sistema económico de producción, pues que era la producción del campo. Entonces, se estableció de 1876, en que tomó por primera vez el poder el señor general don Porfirio Díaz. Él empezó como un buen gobernante, siempre fue un buen gobernante, pero después del primer periodo siguió otro presidente, pero al concluir entonces los periodos eran de 4 años. Entonces volvió a competir y ya no soltó la presidencia por reelección tras reelección. Y esto fue creando un sistema político-económico con base en la propiedad rural como unidades de producción en propiedad de personas físicas,
de personas pudientes que crearon la hacienda, así se llamaba entonces a la que podríamos llamar unidad de producción, que era la base de la economía del país, porque pues no teníamos industria, no teníamos comunicaciones, entonces pues el trabajo básicamente era manual y de tracción animal en el campo. Entonces, la hacienda fue una unidad de producción muy organizada, porque dependía de la iniciativa y de las posibilidades y del interés que tuviera el hacendado. Y se crearon realmente buenas haciendas como empresas de producción. Pero ¿qué es lo que pasó? Primero, que se adueñaron de la tierra. Segundo, que requirieron de mano de obra y no había entonces legislación aquí en el país que protegiera al trabajador, al pequeño empleado, y dependían estrictamente de la voluntad del hacendado. Y por regla general, pues era gente muy dada al trabajo casi forzado, porque no había otra ocupación y porque al no disponer de tierra, la gente, tierra propia para desarrollarse, pues entonces lo que pasaba era que cada vez la subordinación era mayor. Y no había prestaciones y las jornadas laborales eran no de sol a sol, sino que la gente tenía que madrugar y al salir de su trabajo, pues ya era de noche y tenían que irse a donde vivían o podían dormir. Entonces no era más que dormir unas horas y trabajar la mayor parte del día y parte de la noche. De manera que eso y la falta de prestaciones y que realmente pues no tenían derechos. Entonces fue creando una situación muy difícil en el país en general. Primero, pues se gozaba de una paz que le llamaban paz porfiriana, efectivamente, pero pues cada vez la gente se empobrecía más y el hacendado se enriquecía más. Entonces, pues creó una situación muy contradictoria, muy conflictiva, que es decir, que a las masas las empujó a ver cómo salían de esa situación. Eso por una parte. Por otra, la cuestión obrera, pues también había poca industria. La que empezaba a desarrollarse primero pues era la industria textil, porque la primera pues fue artesanal y realmente se creaba la pequeña empresa de artesanos. Pero la otra actividad muy socorrida aquí en el país fue la cuestión minera. Entonces, en la cuestión minera más o menos había buenos salarios, pero no buenas condiciones de trabajo y el trato desigual, porque eran empresas extranjeras las que venían en su mayor parte a extraer los minerales de México. Entonces también esas condiciones de trabajo crearon conciencia de que era inhumano el trato, de que no era ni con mucho justo y de que cada vez se empeoraban más. Y por otro lado, pues algo que no se dice, pero fue el incremento de la población y al no tener en qué ocuparse de una manera más humana, sencillamente más humana. Más humana. Pues eso preparó el caldo de cultivo de lo que fue el movimiento revolucionario. Eso creó también las condiciones de las gentes que entonces se llamaban pues liberales, y esos fueron haciendo publicaciones, clubes que daban cuenta de todo esto. O sea, que ya hubo una especie, aunque vamos a decir que a distancia, pero hubo una especie de comunicación casi virtual, casi
de boca a boca y así trascendió de región en región hasta generalizarse en el país. Entonces, esta situación, pues no había prensa más que muy reducida y, por ejemplo, pues no había información, realmente no había relaciones, ni había movilización como empezó después a manifestarse en el país. O sea, la población rural era muy sedentaria, pero además sujeta al sistema económico en la mayor porcentaje, a la producción, a la organización del hacendado y sus bienes, que eran los bienes de producción, pues era la tierra y la explotación de los recursos. Básicamente, la agricultura y la ganadería. Muy interesante, papá. Remontándonos un poco a los primeros argumentos referente a Porfirio Díaz, que él, ¿quién lo tenía en el poder principalmente? ¿Por qué se pudo reelegir y estar en el poder por 30 años, más de 30 años, tengo entendido? ¿Cuáles eran las fuerzas que lo mantenían en poder y cuáles eran y hubo intentos de quitarlo por otras fuerzas en ese momento? ¿Cuál fue la situación de esos 30 años? ¿Quién lo mantenía ahí? Pues básicamente, primero fue su prestigio profesional, porque fue un militar que se hizo militar. Es gente del pueblo, él era de la ciudad de Oaxaca, de aquí de México. Pero él siempre fue una persona de mucha iniciativa, de mucho carácter. Es decir, un ejemplo de un hombre de iniciativa, de gran valor personal, de gran presencia personal. Por eso, cuando fue general, el porte lo daba. Entonces, ese fue la primera, digamos, el primer elemento que lo hizo ir figurando su activismo, su actividad y su capacidad de emprender cualquier cosa. Él ejerció hasta oficios y fue destacado en los oficios. Pero lo que más lo destacó a él fue haber participado al lado del ejército juarista que lucharon contra la intervención francesa. Él tuvo una participación muy destacada en las batallas principales, por ejemplo, la de Puebla, la del 2 de abril, en que pues realmente allí fue la primera gran derrota del ejército francés. Siguió aquí porque siguieron operando, pero allí realmente empezó la debacle del ejército francés, porque pues los milicianos, gente, y allí tuvo destacada participación algún grupo indígena, los zacapuestas les decían, que participaron a machete, o sea, cuerpo a cuerpo. Entonces fue una lucha terrible, tremenda, y el ejército francés entonces era el ejército imperial más importante y poderoso del mundo. Pero el que vino aquí salió derrotado y allí empezó su derrota en la batalla de Puebla, en donde el general Díaz fue destacado con el general Zaragoza, que fue el jefe del ejército nacional. Entonces, él fue adquiriendo allí una presencia. Después de eso, ya que venció, pues hizo político e incluso hizo planes para derrocar al presidente Juárez. O sea, era una persona inquieta. Entonces, de alguna manera, se llegó al poder y más que nada fue porque falleció el presidente Juárez. Entonces, no lo sucedió a él, pero sí, un poco tiempo después se hizo del poder por una elección que por su prestigio ganó de calle. Ok. Sí, y después de eso fue creando él el ejército, la fuerza que le decían al ejército, antes aquí le llamaban el gobierno. Aquí la gente, sobre todo rural, o sea, de la provincia, decían que el gobierno, veían el ejército y decían, ese es el gobierno. Pero en realidad, bueno, pues en ese caso, pues siendo don Porfirio general,
y apoyándose en el gobierno que fue creando, entonces fue creándose una clase militar fuerte, en un grupo de políticos que rodearon a este señor, y después del primer periodo puso a otra gente, y dijo lo puso porque no dejó de mandar él. O sea, de 1980 a 1984 gobernó otra persona que se llamó Juan Manuel González, pero terminado 1800, papá. ese periodo, volvió a concursar, y de ahí, de 1888 hasta 1911, no soltó el poder para nada, hasta que tuvo que renunciar porque lo obligó la primera revolución maderista. O sea, a él lo sostuvo su gran prestigio militar, su capacidad de iniciativa, y como gobernante era gobernante. ¿Cuál fue el problema? Que se echó en manos del grupo dominante en el campo, que era el hacendado. Lo acompañó la iglesia, es decir, el clero, y el grupo de políticos llamados científicos que lo rodearon, y entonces eso lo fue encumbrando, y en sí él no era una persona corrupta. Nunca, creo yo que nunca lo fue, pero sí, permitió todo ese desarrollo, y eso en el exterior decían que era como había muy buena producción, es decir, había paz porque había producción, pero al costo de la explotación de la gente del campo. Sí, sí, sí. No, que pero su sostén fue el ejército. El ejército. Qué ironía, como, como nota aparte, qué ironía que venció al ejército francés, y qué ironía que su mandato se caracterizó por el afrancesamiento tan grande que lo rodeaba. Y eso se me hace muy irónico pensar. Pero hablando de las haciendas, papá, y el poder que tenían y el poder de industria y de organización que tuvieron, ¿cuál es la organización de una hacienda así en rasgos generales para entender por qué eran tan poderosas, y para entender también cómo a los trabajadores, a los campesinos, les costó, fueron subyugados por tanto tiempo? Pues mira, en esto hay que conceder a la iniciativa y a la capacidad de la gente pues que está dotada o bien dotada para enfrentar la vida, vamos a decirlo así. Todos Sí, luchamos por eso, pero sí, algunos tienen más visión, tienen más capacidad, aunque pocos conocimientos, pero lo sustituyen con la iniciativa. Entonces, claro. estas gentes, de alguna manera, y procedentes generalmente de las clases altas de las ciudades o de los pueblos grandes, iban adquiriendo tierras y organizando su lugar donde tener el centro, digamos, del poder, que era, pues decían aquí, la casa grande. O sea, donde vivía el hacendado y su familia, cuando realmente se dedicaban directamente a atender el negocio, porque ya después pues ya ponían gentes que atendieran, y mayordomos y sobrestantes y cosas así, o Sí, denominaciones de ese corte, porque ya después pues se daban el ojo de irse a Francia o a los Estados Unidos o a otros lugares, pues sencillamente como turistas, ¿verdad? sí, Pero básicamente era su capacidad para emprender negocios, porque la hacienda se vio desde ese punto de vista de hacer negocio, pero para eso tenían que producir, y entonces claro. fueron organizando desde su centro de operaciones, digamos, la casa grande, y fueron desarrollando oficinas, infraestructura. Así hay haciendas todavía que ahora desempeñan otras funciones, pero de esa manera fueron haciéndose de más y más instalaciones, y también fueron
ampliando su capacidad administrativa. Pero la primera fue poner a trabajar a las gentes del campo, que era en realidad muy sencillo, porque era proveerlos de un tiro animal, que entonces la atracción mayor aquí en el centro era la yunta, es decir, 2 bueyes, una yunta se le llamaba, y así le daban a cada peón una yunta, y pues tenía que preparar la tierra y luego sembrar y luego cultivar y luego cosechar. Y ese era el círculo. Y ya el abogado, el hacendado, pues se encargaba de comercializar su producto. Entonces, pues a veces lo transformaba parte en carne, en lana, a través de dar alimento de sus cosechas a su ganado. Y así fueron desarrollando dos actividades básicamente, que fue la producción de granos, como el maíz, como el trigo, como el arroz. Principalmente fueron los granos más generalizados en la alimentación, no de México, sino pues, de gran parte del mundo. Del mundo, sí. Y ya podían ellos satisfacer el mercado nacional, que empezaban a desarrollarse los pueblos y las ciudades, y ellos pues adquirían mucha riqueza. ¿Por qué? Pues porque sabían administrar, pero además porque eran explotadores en lo general. Explotaban a la gente en lo general. Sencillamente, no, por bondad o por eso podían ser unos mecenas, pero en general no era eso, sino era sacar el mayor provecho de la fuerza de trabajo de la gente que tenían bajo su mando, que era verdadero dominio. Y no había obligación de hacer prestaciones de nada, absolutamente de nada. Jornales muy bajos y generalmente suministrados a través de unas tiendas que se hicieron famosas y que posteriormente quedaron prohibidas y están prohibidas. ¿Por qué? Porque era doble el negocio. Por un lado, las cosechas, el ganado, los productos, y por otro lado, lo que les daban a las gentes para complementar su alimentación, pues eran mercancías, eran abarrotes. Entonces se las vendían y generalmente se las daban a cuenta. ¿Y por qué se llamaban tiendas de raya? Porque a los pagos, cuando iban a pagar las listas, se decían listas de raya. Y las tiendas se llamaban, se apellidaron así, porque vendían las mercancías y a la vez que tenían el control del estado del trabajador y su trabajo, tenían de lo que consumía y se lo suministraban, y ahí era el otro negocio. Y generalmente eso llevó a que las gentes se endeudaran tanto que había familias que nunca acababan de pagar una deuda. Entonces esas situaciones fueron las que más afectaron directamente a la población, siendo la hacienda una empresa ejemplar en la organización para la producción, y que yo diría que no debieron de destrozarse como ocurrió, con un aspecto confiscatorio muy, muy malo, pero eso vendrá después y ya veremos todas las consecuencias de eso. En fin, eso fue lo que es decir, la capacidad, y que tenían el apoyo político del gobierno central, o sea, de don Porfirio. No, pues no había manera los protegían con las policías que nombraban en la región, y que a veces eran de los mismos hacendados, para proteger los bienes, y con la participación importantísima del clero. Claro, el clero no se puede quedar atrás con la influencia inmensa y absoluta que tenía sobre la población, porque la población, ¿en qué más se apoyaba? Estos obreros, me imagino que uno de sus consuelos pues era encomendarse a Dios y seguir adelante con estas jornadas infernales. Pero como lo mencionaste, papá, yo pienso que se estaba creando la tormenta perfecta, el caldo de cultivo, como tú dijiste, perfecto para detonar este movimiento de la revolución. Y papá,
¿quiénes fueron los primeros protagonistas? ¿Dónde ocurrieron estos pequeños destellos que apuntaban hacia la inevitable revolución? Y así, curiosamente, ¿quién le llamó revolución o tenía otros nombres este movimiento? ¿Dónde se inició? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Y si se empezó a conocer como revolución, con la palabra revolución desde su incepción. Bueno, realmente aquí hasta donde yo entiendo y de acuerdo con lo que yo platicaba con gentes que participaron directamente desde el principio que yo conocí gentes, cuando yo era niño ya ellos eran gente grande, algunos Sí, ya ancianos. La revolución no empezó llamándose así y menos por la gente, claro. pero sí los ideólogos. Eso sí, la empezaron a apellidar así, porque no era un movimiento, es decir, no era que fuera la primera movimiento armado que se denominaba así. Aquí mismo en México, pues está la revolución o el enfrentamiento que hubo cuando Juárez, y había enfrentamientos así aquí de facciones, a veces muy localistas, pero ya eso ya le llamaban revolución. Pero más que nada, la revolución se le llamó así cuando ya empezó a tomar organización como un movimiento social. Ahí sí ya, pero antes no, y menos las gentes que iniciaron con unas cuantas gentes que simplemente se decían levantarse en armas. Entonces, el periodo, digamos, en que antes de que explotara eh, el movimiento armado en sí, era realmente un movimiento de protesta por las situaciones, pero ya no de Claro. protesta y de manifestación, sino ya, porque eso ya no, veían es decir, la gente ni siquiera estaba acostumbrada a hacer manifestaciones ni nada de eso, sencillamente. Casi fue falta de manifestación pública más que el descontento entripado interior, no tanto manifestar así de como ahora que se ven grandes Con las pancartas. haciendo desmanes inclusive, entonces no. Allí sí empezaron las gavillitas y los grupitos y los clubes, que fueron los que, digamos, eran el centro más intelectual de este movimiento. Y allí Sí, sí hubo personajes pues muy pocos, pero muy importantes. Por ejemplo, aquí surgieron unos oaxaqueños, 3 hombres, que fueron los hermanos Flores Magón. Esos empezaron a hacer periódicos, 3 o 4 denominaciones de periódicos, se los cancelaban y hasta que los encarcelaron. Y 1 o 2 de ellos murieron en Estados Unidos encarcelados por la misma causa, porque ellos eran liberales anarquistas, anarcosindicalistas. Entonces, eran extremistas, pero ellos sí fueron los primeros agentes así vamos a decir, de la prensa de entonces incipiente, que atacaron frontalmente la dictadura. A ellos le empezaron a decir así, o sea, se sabía que don Porfirio se convirtió en dictador, pero la gente no lo decía así. Y ellos sí, directamente lo empezaron a decir así, y sobre todo por los fraudes electorales que empezó a tener que hacer, porque sencillamente pues, no había interés en el voto. ¿Por qué? Porque de todas maneras iba a ganar, ¿no? uh-huh. De manera No, que, de manera que sí hubo así. Y quien encabezó la primera manifestación a nivel nacional, aparte de los clubes que donde quiera había así, pues clandestinos y con riesgo de que, y muchos de ellos fueron a parar a prisión. ¿Por qué? Porque había mucha vigilancia de parte de la policía en ese entonces, pues debía haberse llamado policía política, y le llamaron policía de la acordada porque juntaban gentes
y las encadenaban mediante cuerda y así los llevaban a las prisiones o los desterraban del norte al sur o del sur al norte, en fin, cosas así. Entonces, pero quien realmente hizo un documento, hizo 2 documentos en contra de la dictadura y de lucha por el poder, fue el señor Francisco I. Madero. ¿Cómo? Francisco I. Madero. Sí, Francisco I. Madero, ¿cómo? Hizo un librito que se llamó La Sucesión Presidencial. Y pues allí analizaba, y bueno, eso sí ya fue una manifestación básica que cundió a nivel nacional, y cuando ya no le dio resultado su librito, porque participó contra don Porfirio en la última elección que tuvo, pues claro que la perdió, pero no solo eso, don Porfirio lo mandó a encarcelar, estuvo preso. Claro. Nada más que Claro. se fugó, se fue a Estados Unidos, y ya luego, después, en octubre de 1911, hizo el Plan de San Luis. Y ese Plan de San Luis, básicamente, llamaba a las armas y fijó una hora y una fecha para que se explotara el movimiento, que fue el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Esos fueron los antecedentes y los documentos y lo que es más conocido, pues, que apoyaron, es decir, que agitaron el movimiento en contra de don Porfirio, y ahí se vino la bola, y que luego se llamó, fueron chusmas que empezaron a luchar, que se juntaban, un cabecilla llevaba 10 o 20 hombres, otro 30, 50 y otros 200, y así reconocían un jefe, y así se fueron formando batallones y regimientos, y ya luego, pues era una forma de organización paramilitar que luego llegó a ser totalmente militar, porque así llegó a ser el ejército que se formó del pueblo, por el pueblo, para en contra de la dictadura. Primero fue contra don Porfirio, y más adelante veremos que la otra dictadura fue la del general Huerta en contra de Madero, que están muy ligados en tiempo. Entonces, pues eso fue lo que dio inicio de la revolución, de la convocación de Madero a participar, y no solo eso, solo que él ya tenía conocidos en el estado de Chihuahua, que fue donde empezó el movimiento de la revolución, de la ahora conocida como Revolución Mexicana. Fue una cosa muy localista, nomás que eran territorios muy grandes. Claro. Y allí fue donde empezó el primer movimiento, que fue la Revolución Maderista. Entonces, podríamos decir que en el norte del país, en Chihuahua específicamente, empezó el nubarrón, empezó a generarse esta tormenta, y por Madero, como mencionan. A grandes rasgos, papá, ¿quién era Madero? ¿Por qué Madero es una figura, la figura que encabezó las primeras etapas, o la primera etapa de este movimiento? A grandes rasgos, ¿quién era el Francisco? Pues mira, él nació en 1873, o sea, un poquito antes de que don Porfirio iniciara sus presidenciados. Y él realmente creció ya dentro de lo que fue el ejercicio del poder del general Díaz. Él nació de una familia, una familia de empresarios, agricultores e industriales. La familia Madero eran hacendados, pero pues no hay mucha información sí la hay, pero no se dice mucho, porque era una familia no con la connotación de explotadores. Esa connotación sí puedo yo deducirla y decirla.
eran grandes industriales, es decir, eran grandes hacendados, grandes cultivadores de, por ejemplo, de uva, de algodón y desde luego de los cultivos básicos, pero básicamente los cultivos industriales era la vid y el algodón, y ellos ya pudieron establecer pequeñas industrias vitivinícola y algo de los hilados. Sí. Entonces, ellos realmente pues eran agricultores y luego pequeños, es decir, pequeños industriales que crecieron tanto que pues, llegaron a ser marcas muy conocidas, por ejemplo, de algunos vinos. Entonces, Madero era un tipo atípico de esa familia por muchas razones. La gran mayoría eran gente de estatura regular o altos. Y él era de baja estatura. Pero, pues era un tipo hasta cierto punto raro. Raro porque después se sabría que él creía mucho en cuestiones sobrenaturales, le llamaban Esotéricas. espiritistas o cosas por el estilo. Qué interesante. Pero desde luego era un hombre que tenía un valor más allá de cualquier ser humano normal. Y no se le veía así, pero era un hombre de gran valor. Y además, pues él conoció bien el negocio de sus padres, porque él era un ascendiente directo del propietario de todo ese emporio agrícola pequeño industrial o incipiente industrial. Pero eran gente muy poderosa, tal vez de las más poderosas, entre las más poderosas de aquí de México, y no sé de cuántas partes más del mundo, porque era una organización perfecta la que tenían, y ellos pues fueron aprendiendo el negocio, preparando a los hijos, y todos ellos sabían de administración, todos ellos sabían de cuando menos cómo llevar libros de registros y sea elementos de contabilidad, pero contabilidad efectiva, porque no era tan complicada, pues era más sencillo todo antes. Y él pues después fue a Estados Unidos, estudió más lo que se puede entender como lo que soy yo, agrónomo, Sí. soy agronomía, luego fue en Francia, también sobre eso, y también pues vio mucho de todo, pero ¿cómo llegó él a pensar en eso? Pues sí, al menos para mí sí es un misterio cómo llegó él a pensar en participar en política, y no en política regional, porque él no empezó siendo presidente municipal, o síndico, o gobernador, o diputado, senador, no, nada, absolutamente no. Esa es una particularidad, que después eso le pasaría a cuenta, como dice. Sí. Sí, pero por lo pronto, pues él no tenía ninguna necesidad y realmente, pues tenía mucho que ganar por la aventura de luchar por el poder, porque eso sí se puede decir, él luchó por el poder. Y él, Claro. pero por el poder político, y él para eso fue un autodidacta, porque al escribir la sucesión presidencial, pues es un libro político. Y ya al hacer su plan, pues es un plan político. Claro. ¿Y cuáles eran el objeto? Pues analizar la situación, poderla exponer y cómo luchar en contra de eso, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la lucha por el poder. Entonces, Claro. Madero en sí es un hombre que se hizo notable por el contraste de su estatura física con su estatura moral, mental y su valor de hombre, ¿verdad? Sí, claro. Es interesante, nada más un hecho curioso, Madero de poca estatura y Napoleón Bonaparte, también un hombre bajito, pero es, es algo que me cruzó la mente en este momento, qué interesante coincidencia. Bueno, mi papá, y claro, siendo Madero una de las primeras figuras, ¿qué otras
¿qué otras personas figuraron, se hicieron notar y participaron en este movimiento directamente con Francisco y Madero? ¿Hubo en estos grupúsculos paramilitares con la bola, hubo gente notable que lo ayudó? ¿O él fue casi individualmente la punta de la flecha de todo este movimiento? Podríamos decir que se fue haciendo masivo. Mira, aquí hay una feliz coincidencia. Y te voy a anticipar por qué es una feliz coincidencia. Dime, papá. Porque quienes empezaron el movimiento armado en contra de la dictadura fueron gentes que por propia iniciativa empezaron a juntar gente. Sí, Y empezaron sí, sí. a adquirir armas como podían. Sí. Y cuando, por ejemplo, Pascual Orozco, pues medio sabía de Madero, pero por ejemplo, Villa, que Pascual Orozco y Villa fueron los que encabezaron la junta de la gente en el campo, en los pueblos. Pues Villa no conocía a Madero, fíjate nada más. Entonces, se dan dos felices coincidencias Coincidencia. en el objetivo. El objetivo político lo tenía Madero y lo manifestó con su librito y con su plan. Y claro, Sí. con su discurso donde los podía dar o donde podía escribir o de alguna manera comunicar. Pero cuando Madero empezó con todo esto, en Chihuahua hubo una persona, un civil, que fue don Abraham González, Casavente, el que formó los clubes allí en los pueblos y en el estado, y por el que pues no perdió la vida antes. Y este hombre fue el que difundió el pensamiento y el movimiento y las expectativas maderistas. Y hasta que se juntaron ya se juntaron para la acción, entonces fue que Orozco conoció personalmente a Madero, que Villa conoció a Madero y Villa jamás le volteó chaqueta, como se dice. Y entonces ya con un jefe político a la cabeza que reconocieron, pues ya el movimiento armado tomó una causa, ir contra la dictadura. ¿Y cómo era ir contra la dictadura? Pues ya no con discursos, sino con la acción. Y Con la entonces, fuerza. sí, entonces empezaron a juntar grupos armados y empezaron a tomar pueblos, plazas, sobre todo los estados más al sur del estado de Chihuahua, que es la mayor zona agrícola y ganadera, porque lo demás más al norte son desiertos y parte de la sierra. Y así por el estilo. Ahí empezaron a concursar gentes de Durango, del norte, ahí cerca, de Zacatecas, de Coahuila, pero más que nada, el 80-90% de los contingentes milicianos eran voluntarios de ahí de Chihuahua. Entonces, así empezó la revolución, y Madero tenía tanto valor que encabezó un grupo y fueron a tomar una plaza casi al norte de Chihuahua, y allí por poco matan a Madero porque perdieron la batalla. Entonces, Madero incluso participó directamente en el movimiento armado. Ya se dio la feliz coincidencia en que crecieron los contingentes de Villa y de Orozco, y, otras gentes que tomaron primero Torreón, pero la batalla que definió todo fueron tomando plazas, eliminando a contingentes a corporaciones de don Porfirio, corporaciones militares, plazas militares,
hasta llegar allá, pues arrinconaron ahí en Juárez, y ahí liquidaron el último oficial de alta graduación que había en Chihuahua, con mando de fuerzas, y pues lo vencieron, y entonces ya en la República ya había muchos levantamientos armados de gente, sin ton ni son, pero lo sabía. Lo sabía. Y eso, don Porfirio, más que la batalla de allá, que fue la que le colmó el plato, sabía que ya no podía a mandar fuerzas a ningún lado, porque en donde quiera se las atacaban y generalmente se las derrotaban. Sí. Entonces, Entonces, esto... lo patriota del general Díaz estuvo allí, en que dijo, bueno, para que no se siga ensangrentando el país, y él ya antes había declarado pues, que ya el pueblo estaba listo para nombrar sus autoridades, pues, que ya se iba a retirar, nada más que los grupos de poder no lo dejaron, y claro. lo encampanaron y lo metieron, y pues ahí estuvo la derrota, y estuvo la derrota del sistema, no solamente de don Porfirio. Don Porfirio sí, pues, se fue al exilio, y pues debe haberse llevado una buena fortuna, pero don Porfirio no fue un bandido ni un corrupto. Fue un dictador de fuerza. De fuerza. Sí, por lo que creía y por lo que tenía prestigio internacional, y eso lo cegó para no ir en contra del pueblo, sino dejar al hacendado, que fuera en contra de la gente. Y eso fue lo que en fin, le costó a don Porfirio el poder, y a todo su grupo, y al sistema. Papá, con temor a decir una, mira, con temor a decir una barbaridad, el concepto de partidos empezó ahí, de partidos políticos me refiero, como me dijiste, bueno, don Porfirio era un dictador, mencionaste que Madero, si mal no recuerdo, era liberal. Ahí se empezó a gestar el concepto de partidos políticos, o se fue una historia del futuro en ese tiempo de nuestro país. No, no. Antes los partidos políticos eran algunas tendencias, por ejemplo, Partido Liberal, Juarista, y así por el estilo. O sea, el concepto de partidos era muy anterior, pero aquí sí hubo más enriquecimiento en la cosa de lo que debe ser o deben ser los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Bueno, pues aquel que agrupa adherentes en función de algo que ofrece, de algo que proclama, y sobre todo que involucre intereses, que involucre idiosincrasias, etcétera. Ese es muy complicado. Pero aquí sí hubo ya la formación de partidos. Uno, por ejemplo, cuando se empezó a luchar en contra de don Porfirio, pues era el partido antireeleccionista que lo estableció Madero como concepto. ¿Por qué? Porque era una proclama de democracia y libertad, que decía el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Y eso se lo aplicaron a don Porfirio, y ese partido se llamó antireeleccionista. Y el otro, pues no era un partido declarado, pero funcionaba como un partido generalizado, que no tenía nombre, y que el nombre lo decía todo: Porfirio, don Porfirio. Entonces, ya después sí empezaron a haber partidos, pero allí nada más el que tomó renombre así, el antireeleccionista, que no fue realmente un partido, fue más bien un lema, pero toda la primera parte de la revolución se agrupó bajo ese manto de la antireelección.
Sí, un concepto, sí, me imagino que un concepto nuevo, muy nuevo después de tener a un dictador por 30 años. Él también dijo, él también dentro de este movimiento, él fue el que estableció 6 años en el poder y no reelección, o de dónde vinieron los 6 años, eh, No, o no, eso no, ya fue no, después. no, eso fue mucho tiempo después. Ah, ok. Te lo anticipo nada más para no dejar la pregunta en el aire. Sí, Los periodos sexenales iban a ser a partir de la reelección en 1928 de Álvaro Obregón. sí, ya No después. veremos quién fue este señor. Claro, Lo mataron y sí murió por atentado de la iglesia, del, de la iglesia, del qué clero, raro. del clero. Pero el primer sexenio se estableció con el señor general Cárdenas en 1934 y de ahí para el Real, como decimos aquí. Sí, muy bien, papá. Bueno, volviendo a nuestro tema del maderismo, como me dijiste en una ocasión que esta primera etapa de la revolución se llamó el maderismo. Ah, el clero, como lo mencionabas, tuvo muchísimo que ver. Entonces el clero estaba muy inmiscuido en la política, obviamente. ¿Qué decía el clero? ¿Qué les decía a la gente que ya estaba manifestada? ¿Hubo un cambio de idea del clero para apoyarlos a ellos o el clero siempre estuvo del lado del poder? Mira, un poquito de contexto. Sí, papá. El Claro. clero, el clero mexicano es una organización muy particular del Estado Vaticano. Claro. El Estado Vaticano ejerce el poder a través de los obispos. Ahora ya tiene organizaciones más, más generales y de mayor poder. Pero entonces Ujú. los obispos, al único que le tenían que rendir cuentas de su feligresía, era el obispo. Y al único que le tenía que dar cuentas y bajo el que estaba, era bajo el Papa. O sea, era un estado dentro de otro estado. No es, sí, no se dice mucho, pero así era. Así Entonces, era. así era. Entonces el clero en México siempre fue un clero político. Pues desde la independencia, sencillamente condenaron el movimiento de la independencia haciéndolo miembros del mismo clero, pero que tomaron conciencia de lo que era, pues entonces no la democracia, sino la libertad. Ok. Entonces desde allá viene, y luego viene las luchas de reforma, en donde perdió el verdadero poder que tenía el clero. ¿Por qué? Porque están las leyes de reforma en donde se separa el clero del Estado, y eso lo hizo Juárez. Entonces, fíjate nada más. Entonces, Sí. pero en sí la organización del clero era, es y creo yo que será la más perfecta en todo donde haya iglesia católica, pero particularmente aquí en México, porque estaba organizado el país, que lo cubrían totalmente los obispos y toda la clase de sacerdotes y monjas, y es decir, Sí, sí, sí. mujeres que participaban en esto. Desde luego, todo eso es muy respetable. Yo lo estoy Sí. mencionando solo como un hecho. Como un hecho, papá. Como un Sí. hecho. Y entonces, bueno, pues ellos conocían mejor el país que nadie, mucho mejor. Pues ellos estaban en contacto directo con las confesiones de la gente, iban a parar ahí para empezar, entonces sí, Por sí, eso, por eso, por eso tiene se lógica. arraigó, por eso se arraigó tanto el catolicismo. Y que si bien la gente que quiera seguir participando de una manera decidida en eso, bueno, pues tienen, y ahora más que Tienes nunca, razón. tenemos todas las libertades para hacerlo. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que se vieron obligados a participar directamente en política.
y la revolución los coartó tanto que ellos tuvieron que hacer otra revolución que más adelante veremos. Sí, papá. Y retomando o volviendo un poquito atrás en la historia de las haciendas, ¿nos podrías ilustrar geográficamente porque todo empezó en el norte? Entonces, ¿cómo geográficamente la idea del maderismo fue extendiéndose hacia la parte central, que definitivamente ahí estaba Porfirio Díaz? Y, en tu opinión, ¿cómo se veía una hacienda que ya fue tomada? ¿Qué resultó de esto en cuestión de la organización de una hacienda? ¿Quedaron totalmente destruidas o algunas pudieron seguir funcionando? Bueno, mira, sí, la pregunta es muy general, pero Sí, voy a tratar de contestártela. Bueno, la hacienda no empezó en el norte, allí se dieron las mayores extensiones, con una o dos familias, como sí, veremos en alguna ocasión después, porque va a haber la oportunidad de referirlas. La sí, hacienda se estableció en todo el territorio nacional y se caracterizaron de acuerdo con los ecosistemas, vamos a meter aquí a la ecología. sí, Por ejemplo, los ecosistemas para producir en Chihuahua son muy diferentes que para producir en el sureste, en Yucatán, por ejemplo, claro, o en cualquiera de los estados que aquí le llamamos del sureste, o de aquí del centro. En general, las de aquí del centro eran haciendas desde 1,000 hectáreas para arriba. Digamos, ya una hacienda que tuviera 50,000, 100,000 hectáreas, pues ya era una gran hacienda, ¿sí? claro. Pero en general no eran extensiones muy grandes, pero sí eran más numerosas las haciendas. En cambio, en Chihuahua, las haciendas eran de millones de hectáreas. Millones de Para hectáreas. ser alguna familia. Entonces, bueno, en la hacienda, te digo, como unidad de producción que fue para mí ejemplar en toda forma, lo único que yo veo por lo que fracasaron es porque no entendieron la cuestión social ni su época, se enquistaron y perdieron. Pero quienes siguieron no debieron dar el esquema que se dio después, que es al que tú te refieres, cómo quedaron. Bueno, pues imagínate, hijo, que de repente llega una chusma, se apodera de las tierras, de la hacienda y de todo, la confisca y llegan otros y se pelean y se matan. Es decir, un desorden, que eso fue también la revolución, ¿verdad? Eso Claro, fueron cosas pues muy tristes y malas de la revolución, mal entendido el movimiento armado, porque ya cuando los hombres que entendieron, que tuvieron visión, todo eso lo castigaron, inclusive. Villa, inclusive, castigaba con la pena de muerte los abusos, por ejemplo, en contra de las familias, cuando no había por qué hacerlo, simplemente por el abuso. Pero cuando los grandes jefes militares pues, siempre tuvieron conciencia de que había que proteger. ¿Qué es lo que pasó? Que desterraron al hacendado. sí, Seguía la lucha hasta no definir. En el caso del maderismo, pues realmente no hubo casi nada de destrucción de la hacienda. No lo hubo. Pero sí, ya no pudieron tener seguridad de ese tipo de propiedad. ¿Por qué? Pues porque uno de los motivos del levantamiento era el reparto de tierras. ¿Por qué? Pues no había más recursos para la gente entonces. Y fue eso como fue, la gente empezó a mm, a hacerse dueños de sus tierras. pues después, esto sí tenemos que dejarlo para después, porque en el periodo Bueno, que estamos analizando, realmente la hacienda no sufrió gran cosa, pero sí a partir de allí vino la decadencia porque ya no tuvieron
la misma protección que les daba la dictadura y su organización militar y policíaca del país. ¿Verdad? Pero la destrucción verdaderamente vino después de Madero, en la segunda etapa de la revolución. Y allí sí vamos a analizar, a ver hechos que destruyeron completamente el sistema productivo de la hacienda, comunidad de producción. Qué interesante. Y sí, claro, la revolución obviamente está dividida en varias etapas. La primera siendo, como mencionas, el maderismo. Entonces, ¿qué fue de Madero, papá? ¿Madero participó en las subsecuentes etapas de la revolución o el maderismo terminó con él, con su vida física, con su presencia política? ¿Qué pasó ahí, papá? Mira, el maderismo como una especie de ideología política que no llega tanto, pero podemos decir eso, Sí. aún subsiste. Y en esta etapa en México, más que nunca, antes, siempre subsistió y era el discurso de todos los gobernantes que hubo después y hasta la fecha con este. Sí. Pero lo que fue el maderismo fue una idea que provocó la revolución para tumbar la dictadura. Y después de eso, bueno, se participó ya como político, inexperto, por cierto, en política, pero participó. Y después de que se renunció el presidente Madero, pues hubo un presidente interino que mismo don Porfirio dejó para que estableciera el cambio, pues, a entregar el poder Sí. a quien resultara pues, que podía tomarlo. Entonces, pues, se organizaron las elecciones con un presidente interino que dejó don Porfirio y él empezó a entablar negociaciones con Madero y su gente. Y pues establecieron, organizaron elecciones y salió electo el presidente Madero, salió electo Francisco Madero. O sea, ya Francisco Madero, a partir de 1900, parte de 11 y todo 1912, ejerció el poder como presidente de la República. Entonces fueron meses, un año y algo de meses. Y algo, sí. Pero ¿cuál fue el problema del presidenciado de Madero conteniendo el apoyo popular tan grande que tuvo? Fue el primer presidente de la República con verdadera participación popular, porque cuando Porfirio, si tú revisas la estadística de las votaciones, hombre, son risibles, ¿verdad? Pero pues no había más. Y aquí no, aquí sí la gente se volcó. Y ya, yo no tengo datos estadísticos de eso, pero lo que sí fue una participación del pueblo Sí, va. y una algarabía y una verbena popular en toda la República. En fin. Qué interesante, papá, que mencionas esto porque me viene a la mente, ¿tú crees que esa entrega del pueblo a apoyar a Madero se vio hasta ahora con el presidente López Obrador? ¿O hubo otros presidentes que tuvieron el fervor del pueblo y el apoyo del pueblo y fue una celebración tan grande como en ese tiempo Madero? Mira, este asunto es bastante delicado te voy a dar la información abriendo un paréntesis para no perder la hilación de lo del dinero, porque ahí hay que mencionar varias cosas que definieron, bueno, indefinieron todo en México. Mira, todos los presidentes que hubo a partir de don Venustiano Carranza, de los interinatos como Adolfo de la Huerta, luego los constitucionales como Obregón, como Calles, y luego otra vez como Obregón, y luego ya, pues realmente tenían un segmento del pueblo
pues completamente simpatizante, pero no era una movilización tan popular como se vio ahora. Sí, había, y era para la gente que más o menos entendía o estaba enterado, quería participar, pero no era una cosa de fiesta. La fiesta las hacían ya ahí los que adquirían el poder. Claro. Algo de esto se vio con Obregón porque era una gente, pues, que tenía un carisma tremendo y que la propaganda donde fue a hacer ya por sus grandes dotes que sí las tenía, pues sí, fue realmente popular. Pero en cambio que ahí ya no. ¿Por qué? Y incluso Obregón, porque tenían a la iglesia en contra. Así de fácil. Y Así siempre de la fácil. tuvieron. Y el primero que tuvo también más o menos una simpatía muy generalizada porque recorrió el país fue el señor general Cárdenas. Pero Cárdenas. de allí para adelante, todo es propaganda, es manejo, es esto, es lo otro. Y desde allí salía la popularidad. Quizá la ganaban con su acción ya ejerciendo el poder, como muy después fue, por ejemplo, López Mateos, que ha sido el único de ese grupo que fue un presidente popular. Pero los demás, ¿no? Por ejemplo, al presidente alemán, con ser tan listo y todo, y que fue el primer presidente civil después tanto militar, de los militares que gobernaron, pues terminó como, bueno, de la estatua que se levantó en Ciudad Universitaria, los estudiantes la tumbaron, ya te Sí, imaginarás la sí, popularidad sí, sí. que tenía. Entonces, no, realmente no era tan popular, pero los revolucionarios sí las tenían, pero tenían el freno de la iglesia pues contribuía con el freno a mucha gente para participar en la votación o participar en programas sociales o políticos. Entonces, ahí cierro el paréntesis. Ahora sí, me decías de Madero que cómo fue su presidencia. Bueno, mira, primero, no estaba preparado para ser presidente, porque ya te referí anteriormente, pues que él no desempeñó ni siquiera que se sepa un papel de elección popular, o síndico, o diputado, o gobernador, presidente municipal, nada. No tenía la Entonces, experiencia no en tenía gobernar. experiencia. Él sabía de negocios y era Sí. administrador, y desde luego, si escribe un libro, bueno, pues ya tenía una capacidad de preparación intelectual, que de coeficiente natural intelectual debe haber sido muy grande, pero ese, pues, ¿cómo medirlo, no? Entonces, él empezó, tres cosas le pasaron. Primero, no estaba preparado para un puesto de esa envergadura. Podía enfrentarlo y lo intentó, pero con la mejor buena fe y buena bonachonería, y empezó a dudar. Y luego te voy a decir las consecuencias de eso. Empezó a dudar, pues, que si hacía caso a las proclamas de los revolucionarios o cuidar el capital de la gente que lo tenía para el desarrollo, creyendo que iban a participar en el desarrollo, o ve a saber qué. Desde luego era una persona amabilísima, buena y de buena fe. Segundo, no tenía gente de cual rodearse. Por ejemplo, el único que conocía de calibre era don Abraham González, a don Venustiano Carranza, que también lo conocía, y que ese sí era el único de ese grupo que tenía conocimiento de lo que es el poder. ¿Por qué? Porque había sido senador, y porque cuando más adelante veremos, fue gobernador, pues entonces él Mi sí, experiencia. pero cubrió dos secretarías, imagínate nada más. Y claro, había ideólogos y doctores con Vázquez Gómez y todo eso, que pues sí andaban, pero pues no. Y luego, pues no se podía rodear de lo que podía considerarse como líderes grillos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque venía de una familia de alcurnia, en fin, cosas así. Y el peor error fue que se quedó con el mismo comando militar de don Porfirio.
Porfirio. Eh, ¿Sí? error Porque garrafal. creyó, bueno, pues él creyó en ellos y que se iban a subordinar como buenos militares, porque como militares eran buenos, Sí. de prestigio, pero de alto prestigio. Entonces, pues él tuvo que creer en ellos y en su buena fe y los puso a trabajar. Y hasta ahí, esos 3 errores fueron los que prepararon no su pérdida del poder, la pérdida de la vida. Le costó la vida. Pero hay otra cosa. Enfrentó 2 revueltas. Una del mismo que lo apoyó en Chihuahua, Pascual Orozco, se le volteó. ¿Por qué? Pues porque no lo llamó a su gabinete o porque no lo dejó ser gobernador de Chihuahua. Por ejemplo, eso se dice. Y yo creo que sí. Y el otro fue Emiliano Zapata porque no quiso a repartir la tierra como de acuerdo con su plan, como él quería. Entonces, tenía una revolución en el norte y tenía otra ahí en las goteras de lo que entonces era el Distrito Federal, en Morelos. Y pues tuvo que valerse de los militares que le dejó don Porfirio y pues fueron y acabaron con Orozco, con Zapata. No pudo acabar, pero sí lo arrinconaron y ya no alcanzó a ver más porque fue cuando el mismo comandante que aniquiló a Orozco y aplacó a Zapata, don Victoriano, el general Victoriano Huerta, fue el que le dio el golpe con 6 o 7 altos militares de alta graduación. Eso, ya, eso lo veremos en alguna otra parte con más detalle, pero Sí. por mencionarte algunos, estaba Victoriano Huerta, Emiliano Blanquet, que era el encargado de cuidar la seguridad del Palacio Nacional y fue el que apresó al presidente Madero. Fíjate Qué nomás. ironía, qué Y paradójico. otros generales muy nombrados, como Félix Díaz, que era sobrino que también se levantó en contra de Madero, que era sobrino de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. ¿Sí? El general Bernardo Reyes, que fue un militar de renombre, fue el papá de ese otro escritor, Alfonso Reyes. Ah, ok. General Bernardo Reyes. Sí. Y Manuel Mondragón, general artillero de renombre. Y así por el estilo, porque ya todos los demás pues, eran comandantes militares de regiones militares y de cuarteles. Pero esos que encabezaron eso, fueron esos en los que él tenía que confiar para apoyarse en ellos, para combatir las 2 revueltas que tuvo, que ya se las declararon sus mismas gentes que lo llevaron a la presidencia. Entonces era Es bien lo que es el internamente. poder. Y ya viene el cuartelazo del 9 de febrero al 22 y que le llaman la decena trágica, que no es decena trágica. Le dicen así porque lo cuentan del 13 de febrero en que pasaron a Madero y el 22 que lo mataron. Pues allí forzadamente son 10 días y le dicen la decena trágica, pero en realidad el periodo son de más días. Y ahí terminó la presidencia de Madero y la vida de Madero, pero el maderismo creció como un milagro de Dios. Y ahí empieza la segunda etapa de la revolución. Coincidentemente, papá, en esa época mundialmente había muchas revoluciones, y más o menos en concepto por lo mismo, por el descontento social y la explotación. ¿Qué ecos llegaron del extranjero a nosotros, a México? Es una pregunta muy general y muy Pues vaga tal mira, vez, pero pues mira,
para la gente más o menos ilustrada Sí, y para la gente que se interesara, que eso siempre hubo en toda la República, pues en las prefecturas, que eran entonces las presidencias municipales, en los juzgados, en la iglesia misma, pero que había gentes y empezaron, pero la primera revolución, es decir, la revolución que inspiró en todo el mundo, creo yo, y aquí en México, fue la Revolución Francesa. sí, Y sí, sí, eso creo que es fue, la gran pues, siglos inspiradora. anteriores, ¿sí? ¿Y Ujú. por qué? Pues eh, sencillamente estableció los lemas que son universales y su himno, pues imagínate, el himno más cantado en el mundo y es el himno francés. Entonces la Sí, Revolución Francesa que luchó contra el poder déspota de los reyes, el pueblo en armas fue y los quitó. y los degolló en la guillotina. Les cortó la Sí, cabeza, pues. y empezando por María Antonieta, bueno, Sí, que ella fue sí, sí, una gran sí. consecuencia. Sí, 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 La, sí, sí. Quién sabe a cuánta gente mataron allí, pero el ejemplo fue pues, la decapitación de los reyes, sí, de de los los altos reyes, sí. potentados de entonces. Y que también me parece muy interesante, ya que Porfirio Díaz, por ejemplo, tenía, como mencionaba antes, y tú lo mencionaste alguna vez, que el afrancesamiento de su época, pues, cuando él estuvo en el poder, se me hace irónico de cierta manera o me imagino que Porfirio Díaz estaba empapado o sabía de la Revolución Francesa y cómo no pudo trazar un paralelo de lo que podía pasar en México. No sé si mi línea de pensamiento esté correcta o no. A mí se me hace una ironía muy grande que tenían el ejemplo de lo que pasó y no pudieron trazar un paralelo a lo que fue una prevención, no aprendieron de ellas. Así. Pues te voy a comentar lo que le oí yo decir alguna vez y lo leí más o menos la misma idea de varias gentes que trataron sobre esto. Dice, a don Porfirio, la ceguera se la produjo su egolatría, su misma gente que lo endiosó y no lo dejó ver a su gente, a su pueblo. Tiene todo el Y, sentido. y pues desde luego que no deben haber ilustrado mucho sus gentes, porque él tuvo allí como Yves Levantour, no sé cómo se diga en francés, que pues fue un ideólogo de alguna manera de ideólogo y del maestro de los porfiristas y del porfirismo. ¿Por qué? Pues porque era un buen administrador fue secretario de Hacienda, me parece, y fue un buen administrador y todo marchaba, pero de Vila Moris y siempre había superávit. De ahí don Porfirio sacó la cosa de que de aquello de menos política y más administración. Y eso te indica ya, pues que vio al país tan pobre y tan lejana la gente que con su séquito pues, se puso a lo que él entendió por gobernar. Y eso sí, pues tenía representación en todo el país a través de los gobernadores, porque pues, todos le rendían pleitesía y toda la organización que tenía y la hacienda y la iglesia. La iglesia, él ciertamente no era un partidario, digamos, yo no sé si sería creyente o no, eso yo en mi criterio no lo manifestó, porque yo Ok, sepa, ok. o sea, no podía ser como otros antes y después, pero sí, como conveniencia, pues dejó a la iglesia hacer su función a manera de como querían hacerlo. Que, Entonces, y también, Porfirio Díaz sí, perdió los estribos.
sencillamente, y además se endiosó con la vista del exterior que decía que México había entrado a la modernidad entonces y a la era del progreso y de la ley y el orden. No sé por qué, papá, pero esto que mencionas, fascinante, muy, muy fascinante para mí, porque siento que escuché, perdona mi ignorancia, siento que escuché ecos de lo que ahora es el conservadurismo o el movimiento conservador. Gente que se niega a ver las necesidades, o no, no sé, déjame ponerlo así por porque no encuentro las palabras adecuadas, pero veo ecos de Porfirio Díaz y siento que resuenan con el conservadurismo actual, porque obviamente siempre la iglesia ha estado de parte del poder, de parte del poder económico y de parte de ideales conservadores. Entonces, los conservadores, por eso yo siento que fue la gran pérdida de ellos ahora con el presidente López Obrador, porque están un poco ciegos a las necesidades del pueblo y el presidente López Obrador le habló al pueblo directamente a su mente y a su corazón, teniendo conocimiento de las grandes necesidades. ¿Me equivoco en pensar así, papá, de que esos ecos del conservadurismo vienen desde este tipo de dictaduras, como la fue la de Porfirio Díaz? Desde el tiempo de la conquista. Desde el tiempo de la conquista. Es más, la corona tuvo peligro y perdió mucho poder precisamente porque empezó a crearse una clase poderosa. Como gobernaban a distancia, y entonces las distancias eran inconmensurables. Ahora en avión son cosas de horas, entonces eran de meses o de años, de días. Entonces, desde entonces empezó a crearse ese. ¿Qué es un conservador? ¿Qué es un conservador? Aquel que adquiere, aquí en México, te lo voy a tratar de más o menos de dar la idea de lo que es. Un conservador es una gente capaz de tener algunas características de dominio para adquirir un carácter dominante, sobre todo en dos sentidos: en el desarrollo personal y en el acopio de bienes. Sí. Cuando esto se va creciendo, entonces se forman un conjunto. Estadísticamente, nosotros decimos, esta es una población con ciertas características homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ideales, tienen los mismos principios y los modos de lograrlo tienen lo mismo y cada quien en su campo hace lo mismo y generalmente no se compiten. Los conflictos vienen cuando compiten, pero mientras no, pues estas gentes adquieren un estatus y ese estatus pues les da una prevalencia sobre todo hasta que llegan a formar cúpulas dominantes, ejerciendo el poder y con el poder económico y modernamente con el poder financiero. Entonces aquí pues se fueron apropiando de zonas, de estados y todo eso. Entonces, bueno, esa clase tiene que tener un común denominador y tiene, cuando siente amenazados sus bienes, su manera de ver las cosas, su manera de ser, que cree que él tiene toda la razón, que él es el único que puede estar sobre todas las cosas, y pues ya vemos que no es así. Lo logran, pero no es estable, es temporal. Y entonces, cuando ven amenazados sus intereses de clase, que es lo que llegaron a formar, entonces forman la clase conservadora. Y aquí en México, la clase conservadora clásica fue los individuos que se hicieron de las haciendas, se hicieron
de las tierras, de los recursos, y ahí fueron adquiriendo poder político y dominaron y prevalecieron. Entonces, cuando vieron que vino los movimientos sociales que los liquidaron, bueno, buscaron la manera y todo, y volvieron a renacer por esa característica que tiene de iniciativa. Es lo que ellos tanto dicen, ellos dicen, no, nosotros hacemos empresas, nosotros producimos, y eso, pues eso de nosotros hacemos y producimos, pues tiene una base tan falsa como que es la causa de que pierdan. Pero mientras llega eso, prevalecen. Entonces, Prevalecen. don Porfirio ahorita es una persona en boga en el imaginario popular como un mensaje subliminal. Porfirista quiere decir que domina, que es dominante y que por los medios que sea, pero se impone. Entonces, y eso, ese es lo que el actual presidente, que es muy experto en historia política sobre todo, pues dice, no, pues es el neoporfirismo. Y como entonces a los ricos les llamaban de muchas formas, por ejemplo, un Catrín, un currutaco o cosas así, que eran nombres populares que les adjudicaban de desprecio. Sí, sí. O que los generales ya muriéndose de viejos, como el mismo don Porfirio, se caían con tanta condecoración que tenían. Eran como autocebollazos, digamos ahora. Sí, 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 efectivamente. Ay, papá, no, qué interesante, fascinante. Porque sí, y yo esto que siempre escuché de ti no lo podía articular en ese tiempo, pero que ahora puedo articularlo es, si no sabemos nuestra historia, vamos a hacer los grandes mismos errores. Y a mí conocer la historia de nuestro país es conocer la historia contemporánea, entender nuestra historia contemporánea ahora, que bueno, las cosas que están sucediendo ahora en el ámbito histórico. Papá, una pregunta, ya entrando un poquito en lo esotérico, fíjate que te platico que aquí hay una serie muy famosa que se llama El Alto Castillo, muy interesante. Que le llaman una ficción histórica. Y ellos, esta serie propone o cuenta una historia hipotética de cómo sería el mundo si Hitler hubiera ganado la guerra mundial y hubiera derrotado a todos sus oponentes y hubiera impuesto la clase, la utopía que él tenía en la mente. Si yo te preguntara, papá, así a grandes rasgos, si Porfirio Díaz hubiera continuado algunas décadas más como dictador o él hubiera impuesto a otros dictadores, para mí creo que hubiera sido imposible porque el país estaba explotando en ese tiempo. ¿Qué me pudieras, así hipotéticamente, por curiosidad? Bueno, mira, tú hablaste por ejemplo, Hitler. Si hubiera dominado el mundo, pues quién lo sabe. Pero de una cosa es seguro, nadie hubiera sido feliz con él más de que su clase. Lo mismo Porfirio Díaz. Lo mismo don Porfirio Díaz, que él ya era un viejo, es más, él ya no quería, pues, lo empujaron. Sí, Sí, pero sí. él pudo poner a alguien en su lugar, Sí, a alguien con las... él pudo. Bueno, mira, ya no podía imponer a alguien mediante fraude porque ya estaba todo en contra de él. O sea, él ya bien comprendió que ahí acabó todo. Eso sí está claro que él lo entendió así. Que ya, ¿para qué? Y Meter se a fue otra a gente, Francia, nomás para ponerlo a que lo hicieran pedazos los revolucionarios. No, ya, claro. no, el régimen que él estableció con esa gente que acumuló la riqueza de entonces, como ahora la clase capitalista aquí en México, acumuló todo y bueno, no tuvieron quien los defendiera.
pues hicieron lo que pudieron, pero perdieron. Perdieron Sí, apoteósicamente, me imagino. sí, sí. O sea, aquí en México está claro que era imposible. Es más, Huerta intentó eso. Exactamente eso que dices. Eso intentó Huerta. Él dio el golpe de Estado porque vio que Madero era, pues no sé que haya dicho nada de él, porque casi nada dijo. Todo fue acción en contra, hasta matarlo. Pero él al asumir el poder y echaron a vuelo las campanas de catedral y hicieron Te Deums. Te Deums son unas no sé, no las sé definir, pero son celebraciones de júbilo. Sí. Y en catedral, describen los cronistas, las campanas se echaron a vuelo y hubo un Te Deum, y el Te Deum pues lo hacen las gentes de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Y era porque volvió la ley y el orden. ¿Qué te dice eso? Pues que iba a seguir con lo mismo. Y así le fue. Así le fue. Esa es la segunda etapa que en la próxima reunión la vamos abordaremos. a analizar, la vamos a platicar. Efectivamente, papá. Y bueno, volviendo a nuestra narración del maderismo, ¿qué podemos aprender ahora? ¿Qué advertencias nos da esa etapa? ¿Qué advertencia nos manda a través del tiempo? ¿Qué enseñanzas, qué cosas importantes no debemos de pasar de alto de esta primera etapa de la revolución, papá? Pues mira, lo que traicionaron los mismos revolucionarios, la democracia. Como dijo Churchill, no citándolo textualmente, que la democracia pues es un mal, pues es un mal necesario, pero es lo único que funciona. Sí. Entonces, la democracia como ideal, pues es realmente lo que debe guiar a todas las sociedades del mundo. Y lo que nosotros debemos entender es que la lucha democrática nunca terminará porque siempre va a haber gente que esté aún en el mismo sistema dominando. Pongo como ejemplo en los Estados Unidos, pues el Partido Demócrata, pues, su lema es la democracia, ¿no? El Partido Republicano vive dentro de la democracia del partido que se llama demócrata, porque así es, así se dan esas contrasentidos y contradicciones. Entonces aquí, ¿en qué consiste la democracia? Bueno, pues en que realmente el pueblo decida y participe, pero para que eso ocurra en un pueblo tan desigual, tan impreparado, es decir, tan disímbolo en cuanto a regiones donde habita y condiciones, pues es una cosa que se puede juzgar imposible. Pero como tendencia, que es lo que se llegó a ver con la revolución, el PRI, por ejemplo, tenía un lema muy bonito, a mí me gustaba: democracia y justicia social. Pues eso encierra para mí lo que sería la democracia, pero que todo mundo, aún los revolucionarios mismos la traicionaron, y en la actualidad el mismo partido que nació de la revolución está ligado ya con los partidos que eran sus enemigos. ¿Te imaginas nada más? Entonces, no hay más que lo que está ocurriendo ahorita, de que tenga más participación el pueblo, que entienda más su situación y que entienda el medio donde vive, y que trate de no destruirlo y de convivir. Es decir, hallar la manera de la convivencia, no de los conflictos. Entonces, pues esa será la manera, y eso pues no se va a dar nunca, realmente no, pero por tendencia sí. ¿Por qué? Porque cuando domina un sistema que sobre todo el pueblo lo soporta, pues está bien. Estados Unidos se sostiene porque el pueblo lo soporta, el pueblo trabaja.
el pueblo participa, tiene conciencia, pero también porque tiene un nivel mínimo siquiera para lo que se puede llamar bienestar. Y es lo que lo que pretende el loco que le dicen actualmente aquí en México. Yo creo que de loco tiene mucho, pero ojalá y de esos locos se llenara el mundo, ¿no? Qué loco, ¿del presidente Biden te refieres, papá? No, a nuestro presidente. Ah, perdón, perdón, No, sí, 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 no, sí. el presidente Biden es del sistema, pero según veo yo, está adquiriendo la sensibilidad que deben tener, porque de otra manera los conflictos les crecen enormemente. Pero yo no espero grandes cosas del señor, porque pues tiene un sistema y mientras pueda sostener el bienestar relativo ya del pueblo norteamericano, pues él y los que sigan van a poder gobernar. Cuando eso se vuelva un conflicto, que espero que tarde muchos años por el bien de todos los que están allá de nosotros y por el bien de la gente, del bien del pueblo Claro. norteamericano, pues ojalá y puedan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eso sí participan, saben, están ya divididos en dos poblaciones según se vio ahora con estas elecciones, ni muy equilibradas, ¿eh? Entonces, ahí, pues para ellos sí es un peligro. Pero, de todas maneras, el sistema, unos y otros, de todas maneras terminan por sostenerlo porque no les queda otra. Y mientras estén así, pues van a poder vivir. Exacto. Papá, ¿algo que quieras agregar a esta etapa del maderismo? Claro, podemos elaborar infinitamente más, pero para el concepto de esta conversación, ¿algo que quieras tú agregar de esta etapa para redondear la narración? La conversación en este caso. Pues mira, yo diría algo de entonces y algo de ahora en lo que te voy a decir. Madero contó con la simpatía del pueblo y cuando lo necesitó, no pudo contar con él porque no era posible que el pueblo lo mantuviera en el poder. Sí, no le dieron tiempo al pueblo de proteger a su presidente. Con todas las simpatías del pueblo, perdió el poder él y perdió el poder el pueblo. Aunque luego, bueno, transportado a la actualidad, mientras el pueblo sostenga a sus gobernantes, difícilmente cualquier otro poder de los que subsisten como el que está aquí, de un partido político, de la iglesia y de la clase capitalista, Pudiente. pudiente, sí, y que odian es decir, no hay manera de avenir esto en forma fehaciente, en forma evidente, entonces no queda más que la lucha política. Y si el pueblo sigue, digamos, el 80% del pueblo sigue y participa, seguramente no va a perder el poder ni la iniciativa para establecer su sistema económico que lo autosostenga vamos a decir, con una quimera, con felicidad, pues. De manera que con eso concluía yo ahora. Si el pueblo protege a sus gobernantes por lo que son, no por lo que pretenden, sino por lo que son, por lo que demuestran, por lo que trabajan, pueden dormir tranquilos. Y si no, pues que hagan lo que hacen, lo que han hecho ahorita todavía a nivel de gobernadores, enriquecerse y ver para dónde se van, aunque su futuro sea incierto, pero así le hacen. O Sí sea, le hace. el poder del pueblo es el poder del pueblo y lo tenemos como ejemplo
por sobre todas las cosas en el pueblo de los Estados Unidos. Sí, sí, efectivamente. Un sistema no perfecto, ciertamente, pero tienes razón, papá. Y bueno, ¿y nos puedes adelantar un poquito de lo que viene en nuestra siguiente conversación, papá? Sí, pues de una vez te adelanto para fijar dos puntos. Sí, cómo no. La Revolución Mexicana, en mi opinión, tiene dos etapas que la justificaron y una etapa tercera que es una bola de enfrentamientos internos, de luchas, ni siquiera ideológicas, sencillamente por diferente intención de los caudillos, o sencillamente al competir por el poder, no era en una forma democrática, sino que lo definían tratando de definir mediante las acciones armadas. Y eso fue lo que pasó en la etapa posterior a la etapa de Madero, y la segunda etapa, que es la revolución, que sí fue enorme, en contra de Huerta. O sea, la primera etapa fue relativamente sencilla para tumbar un dictador de alrededor de 30 y algo más de 30 años de poder, de ejercer el poder directamente, contra uno que fue de meses, pero dictador. Entonces, la primera terminó con la renuncia de don Porfirio Díaz en junio de 1911, y la otra termina con la huida de Huerta en junio, pero de 1914. 4 años Y después. allí para mí termina la Revolución Mexicana justificada, que vamos a decir, se luchó por la democracia, y como decía Villa, y por los pobres. Pero ya luego viene y entonces lo que vamos a ver ahora es la segunda etapa. Sí, papá. Con la que termina la revolución de todo contenido idealista, democrático, como lo concibía o lo entendía Madero. Y eso fue a partir de que tomó el poder por la usurpación Huerta. Se desató lo que realmente fue la gran bola. La gran bola. ¿Sí? Y Papá, eso dicho genéricamente, y eso que se entienda, lo que después fueron ejércitos populares invencibles. no, Y sí, eso. esa terminó en 1915, más o menos pues casi todo 1915, pero la etapa decisiva fue por ahí, con la olvida de Huerta en junio, julio de 1915. Pues fascinante, papá. No, esperamos esta nueva conversación con este tema tan infinitamente interesante, fascinante, urgente, porque debemos como mexicanos saber de nuestra historia y tener la capacidad de analizarla y tener la capacidad de no volver a cometer los mismos errores. Pues bueno, papá, para terminar, te agradezco mucho tu tiempo y tu generosidad de compartir esto con nosotros, con nuestra audiencia. Y pues buenas noches, papá. Que descanses ahorita para los que nos están viendo en repetición. Ya es noche, entonces, a donde quiera que estén, que nos estén viendo, pues muchos saludos, pero en este caso, pues muchas gracias, papá. Pues si no tienes nada que agradecer, hijo, es lo menos que podría hacer por ti, con la advertencia de que si publicas esto bajo tu responsabilidad y criterio, siempre insistas en que yo, ni con mucho, soy un historiador, ni fui a cursos de historia en ninguna parte. Yo hice mi profesión, que es una profesión técnico-científica, pero lo que yo entiendo de esto es por mi interés desde niño,
y que en cuanto he podido leer, que no es mucho, estudiar, que tampoco no es mucho, pues de ahí he tratado de entender todo lo que fue esto y poder exponerlo. Entonces, siempre di que yo no soy ningún experto y que tú me ves que no estoy leyendo ningún libro, ni notas, nada. Todo es de memoria, de manera que pueden aparecer muchos errores y no cito muchas fechas, pero sí enmarco hechos que me parece de mayor interés para una audiencia en un caso dado o para compartir con los amigos y los que se puedan interesar en eso. Eso Sí, es todo papá. y pues buenas noches. Buenas noches, papá, que descanses. Bueno, entonces ya podemos, aquí voy a parar la grabación, papá. Sí, que apaga todo, que se apague aquí porque yo no voy a mover nada.